En el núcleo del este africano, Uganda se levanta como un refugio palpitante donde la fauna late con furor en cada lugar. Aquí, entre selvas tropicales cubiertas de neblina, llanuras abrasadas por el sol y ríos que serpentean a través de cañones profundos, se desarrolla un universo donde cada especie desempeña un rol fundamental en el relato cotidiano de la adaptación y la resistencia. Desde los gorilas montañeses que dominan las faldas verdes del bosque impenetrable de Bwindi, hasta los elefantes, búfalos, antílopes y leones que deambulan por las extensiones del Parque Nacional Queen Elizabeth. Cada animal redacta su propio fragmento en esta crónica salvaje. Colores imposibles bailan sobre las copas de los árboles, mientras las corrientes del Nilo Blanco albergan cocodrilos e hipopótamos que custodian su territorio con una paciencia milenaria. En Uganda la naturaleza no simplemente existe, se narra a sí misma mediante cada estruendo, cada aleteo y cada pisada hundida en el barro. Es un escenario donde la vida nunca cesa de transmutarse, un lugar donde la adaptación continua es la llave para perdurar, y donde la supervivencia se erige en una obra maestra escrita por la propia jungla. Si este viaje al corazón de la sabana africana ha removido tu espíritu, no olvides regalarnos un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Tu respaldo nos permite continuar explorando y divulgando las crónicas más salvajes y asombrosas del reino animal. En las llanuras ugandesas ocurren encuentros que desnudan la esencia más cruda del mundo salvaje. Entre estos episodios destaca por su magnificencia el enfrentamiento entre el león y el búfalo cafre. En un extremo se sitúa el depredador más emblemático del continente, un táctico infatigable que ocupa la cúspide de la jerarquía trófica. En el opuesto, un herbívoro de dimensiones colosales cuya energía desbordante puede aniquilar a cualquier perseguidor imprudente en un instante. Se trata de un duelo donde convergen la sagacidad y la resiliencia, la coordinación y la fuerza bruta, un conflicto que ha persistido por milenios bajo el riguroso sol africano. El león se distingue como el arquitecto de la cooperación grupal. A diferencia de otros felinos de hábitos solitarios, fundamenta su capacidad para desafiar a oponentes formidables en la cohesión de su manada. Las hembras, dotadas de una agilidad y meticulosidad superiores, lideran la aproximación deslizándose entre la vegetación como espectros áureos. Sus pupilas, fijas y silentes, evidencian la determinación de quienes custodian la supervivencia del clan. Cada avance es fruto de un análisis previo, y cada desplazamiento constituye una coreografía de precisión absoluta. El propósito es inequívoco: abatir a un búfalo cafre, un adversario que sobrepasa con facilidad los 900 kilogramos, protegido por una musculatura densa y una ornamentación craneal imponente. No obstante, asediar a un búfalo dista mucho de la captura de una cebra o una gacela. Representa una maniobra de alto riesgo donde cualquier imprecisión conlleva consecuencias fatales. Cuando los felinos finalmente abandonan su ocultamiento, la sabana se torna en un auténtico escenario bélico. El impacto rítmico de los cascos del búfalo hace vibrar el terreno. La manada de herbívoros, lejos de dispersarse en el pánico, opera como una unidad disciplinada. Protegen a su prole, consolidan una línea defensiva y descienden sus testas al unísono, transformándose en baluartes orgánicos.
Una sola respuesta ofensiva tiene el potencial de revertir la situación. La embestida de un búfalo posee tal virulencia que es capaz de proyectar por los aires a un león en plenitud de sus facultades. Las llanuras africanas son célebres por albergar a los colosos herbívoros. No obstante, son los depredadores quienes ejercen la función de arquitectos del equilibrio en este ecosistema indómito. A través de los milenios, han evolucionado como especialistas de la captura, perfeccionados por la selección natural para persistir y prevalecer en un entorno de rigor extremo. El león se erige como la personificación de la soberanía y el vigor cooperativo. Contrario a otros felinos que fundamentan su existencia en la autonomía, este prospera gracias a la cohesión de su grupo social. Esta estructura comunitaria le faculta para diseñar tácticas de alta complejidad y encarar a presas de gran envergadura, tales como cebras, ñus o incluso el imponente búfalo. En esta dinámica, las hembras asumen el protagonismo en la actividad cinegética, orquestan ofensivas silenciosas, se despliegan en formación de media luna y seleccionan a su objetivo con una exactitud intachable. La arremetida trasciende lo meramente mecánico para convertirse en un impacto psicológico. Una vez que la presa queda segregada, termina por sucumbir ante la presión incontenible de la unidad colectiva. En las arterias fluviales de Uganda, donde el agua fluye con una calma engañosa y traicionera, habita una sombra ancestral que ha burlado al tiempo por más de 60 millones de años. El cocodrilo del Nilo. Este depredador no es solo una reliquia biológica, sino el máximo exponente de la letalidad silenciosa, combinando una fuerza bruta descomunal con una paciencia que bordea lo sobrenatural. Su presencia transforma cada bebedero en un escenario de tensión insoportable. Allí, cada onda en la superficie o cada burbuja que emerge de las profundidades funciona como un recordatorio de que el juicio final para cualquier animal incauto está a solo unos centímetros de distancia. Su fisonomía es una obra maestra de la ingeniería evolutiva diseñada para el asesinato. El cuerpo, revestido por una armadura de escamas óseas que actúan como placas defensivas, le permite mimetizarse íntegramente con el lodo y los sedimentos, volviéndose prácticamente invisible. Solo sus cuencas oculares y sus fosas nasales rompen el espejo del agua, permaneciendo tan inmóviles que logran engañar incluso a los sentidos más agudos de cebras y antílopes. Sin embargo, tras esa quietud absoluta, se oculta un sistema nervioso en máxima alerta, capaz de detectar las vibraciones más sutiles de una pezuña que toca la orilla del río. El cocodrilo no necesita la velocidad de un felino, porque posee la precisión de una trampa de acero, se mantiene estático durante horas o incluso días, aguardando el error fatal de su presa. Cuando finalmente decide actuar, la paciencia se transmuta en una explosión de violencia hidráulica. Mediante un latigazo de su cola muscular, proyecta su masa de más de 500 kilos fuera del cauce con la velocidad de un resorte tensado al límite. Posee una de las mordidas más potentes del planeta, capaz de generar hasta 5.000 unidades de presión, una fuerza que no solo sujeta, sino que tritura huesos y tendones al instante, anulando cualquier posibilidad de escape antes de arrastrar a la víctima hacia las profundidades abisales.
En enclaves estratégicos como el Nilo Blanco, este reptil ha perfeccionado el arte de la economía energética, gestionando su metabolismo con una eficiencia envidiable para sobrevivir en un ecosistema que no perdona la debilidad. Durante las horas de calor extremo, se retira a los bancos de arena para absorber la energía del sol, recargando su musculatura para la siguiente contienda. Su entorno es, en realidad, una extensión de su instinto. Se adapta al agua, a las sombras y a las corrientes para optimizar cada oportunidad de caza. Esta amalgama de resistencia milenaria, astucia fría y un vigor físico abrumador consagra al cocodrilo del Nilo como el superviviente definitivo. Un verdugo que sigue dictando las leyes de la vida y la muerte en el implacable corazón de la sabana africana. En las extensas planicies de Uganda, donde el sol abrasador cae sin piedad sobre el suelo agrietado y la supervivencia es una negociación de cada segundo, la vida florece bajo una de sus formas más elegantes y dinámicas. El impala. Este antílope no es un simple habitante de la llanura, es un atleta de élite diseñado por la evolución para convertir la huida en una demostración de agilidad pura. Cuando la quietud de la sabana se fractura ante la proximidad de un depredador, el impala no se limita a correr, se proyecta hacia el cielo con una ligereza casi sobrenatural, elevándose en una coreografía de saltos acrobáticos que desafían la gravedad. Su capacidad para cubrir distancias asombrosas mediante brincos amplios y giros eléctricos es la herramienta definitiva que le permite esquivar la muerte en un territorio donde el error es un lujo que nadie puede permitirse. Su anatomía, estilizada y de una flexibilidad envidiable, funciona como un resorte cargado de energía latente. Cada salto es una explosión coordinada de potencia que lo impulsa lejos del alcance de las garras, transformando su cuerpo en un proyectil de músculos y reflejos. No obstante, esta destreza física se ve sometida a una presión constante. Las sombras de la hierba alta ocultan las miradas fijas de leones, leopardos y perros salvajes que aguardan el más mínimo titubeo. Por ello, el impala vive en un estado de alerta perpetua, con sus sentidos afinados al extremo, procesando cada ráfaga de viento y cada crujido sospechoso en el horizonte. Pero su estrategia de defensa trasciende la velocidad individual. Lejos de ser un ser indefenso, el impala confía en la inteligencia colectiva de la manada. Al desplazarse en grupos, estos animales crean una red de vigilancia compartida donde cientos de ojos y oídos analizan el entorno al unísono, maximizando las probabilidades de supervivencia del clan. Esta cooperación es vital cuando la estación seca castiga la tierra. En esos meses críticos, el impala demuestra una resistencia inquebrantable, recorriendo trayectos extenuantes en busca de agua y pasto fresco. Su existencia es un testimonio de adaptabilidad y vigor, un recordatorio de que, en el corazón de África, la vulnerabilidad se compensa con una rapidez que parece rozar lo imposible, manteniendo el pulso vibrante de la vida salvaje en cada centímetro de las tierras ugandesas.
En las planicies de Uganda, donde la vastedad del horizonte se encuentra con el rigor de un clima extremo, emerge una figura que personifica la resiliencia absoluta, el eland. Este antílope, el más grande de la tierra, se alza como un coloso de la sabana, una presencia majestuosa cuya robustez y cuernos espiralados se recortan contra el cielo como un símbolo de autoridad silenciosa. A diferencia de la ligereza eléctrica del impala, el eland no basa su existencia en la agilidad frenética, sino en una capacidad de resistencia que raya en lo inverosímil. Su fisonomía es un prodigio de la adaptación biológica. Posee una constitución masiva, con una musculatura densa que le otorga una fuerza tranquila pero imponente, permitiéndole soportar temperaturas que harían desfallecer a otros herbívoros. En regiones donde el agua es un lujo inexistente y la competencia por el alimento se vuelve una guerra de desgaste, el eland prospera gracias a una fisiología única. Es capaz de extraer nutrientes de la vegetación más seca y fibrosa. Y su metabolismo le permite subsistir durante periodos prolongados sin hidratación directa. Además, su gran envergadura le otorga una ventaja táctica sobre sus competidores, permitiéndole alcanzar el follaje de las copas altas, una despensa exclusiva que permanece fuera del alcance de la mayoría, a pesar de no ser un depredador. Su tamaño descomunal, que puede superar los 900 kilogramos, lo convierte en un desafío formidable incluso para los reyes de la sabana. Aunque leones y hienas observan su paso con intención, el eland no es una presa fácil. Sus patas musculosas ocultan una potencia de salto sorprendente para su peso, y sus cuernos son armas de defensa capaces de disuadir a los atacantes más audaces. Ante la amenaza, este gigante prefiere el repliegue estratégico hacia terrenos accidentados, donde su fuerza y estabilidad superan la velocidad de sus perseguidores. Socialmente, el eland opta por la cohesión de pequeños grupos familiares en lugar de la masificación. Una estructura que le permite una coordinación más íntima y una protección mutua ante los peligros del entorno. Su presencia en las tierras ugandesas es mucho más que una imagen de poder físico. Es el testimonio viviente de la tenacidad de la naturaleza, una lección de cómo la fuerza, unida a una adaptabilidad inquebrantable, garantiza la permanencia de la vida incluso en los rincones más implacables del mundo salvaje. En las sombras más profundas de la sabana de Uganda, donde el silencio es tan pesado que parece que la tierra misma contiene la respiración, se mueve un fantasma. No es un ruido lo que anuncia su llegada, sino una sensación de peligro que eriza la piel. Es el leopardo africano, el espectro manchado, una criatura que ha convertido el arte de no ser visto en su mejor arma para sobrevivir. A diferencia del león, que confía en el ruido y la fuerza de su grupo, el leopardo es un guerrero solitario. Su cuerpo es una obra de arte del camuflaje, su pelaje, lleno de manchas negras sobre un fondo dorado, rompe su silueta entre las luces y las sombras de las ramas y la hierba seca. Para un animal que camina cerca, el leopardo no existe hasta que es demasiado tarde.
Su paciencia no tiene límites. Es capaz de quedarse completamente inmóvil durante horas, como si fuera una estatua de piedra, vigilando cada paso y cada respiración de su futura presa. Sus sentidos son simplemente asombrosos. Pueden ver en la oscuridad casi total y sus oídos captan el leve roce de una pata sobre la tierra a grandes distancias. Cuando el leopardo decide que ha llegado el momento, la calma desaparece en un pestañeo. Con una explosión de músculos, se lanza en un ataque tan rápido y preciso que la víctima apenas tiene tiempo de darse cuenta de que ha dejado de ser un habitante de la sabana para convertirse en alimento. Pero su verdadera genialidad viene después de la captura. El leopardo posee una fuerza física increíble en sus patas y cuello, lo que le permite hacer algo que casi ningún otro animal puede: arrastrar presas que pesan mucho más que él hacia lo alto de los árboles. Allí, en las ramas más fuertes, crea su propia despensa privada. En las alturas está a salvo de los robos de las hienas o de la fuerza bruta de los leones, quienes lo observan desde abajo con frustración mientras él disfruta de su banquete en paz. Su dieta no es caprichosa. Come desde pequeños monos y aves hasta antílopes jóvenes, lo que le da una ventaja enorme sobre otros cazadores. Si una presa escasea, él simplemente busca otra. Sin embargo, su vida no es sencilla. Cada árbol, cada rincón de hierba alta y cada noche de caza es un nuevo desafío donde su inteligencia y su capacidad para ocultarse son lo único que lo separa de la derrota. En el implacable mundo salvaje, el leopardo es la prueba de que a veces el ser más peligroso no es el que más ruge, sino el que mejor sabe desaparecer. Entre los colosos que habitan las tierras de Uganda se alza una figura que desafía las proporciones de la naturaleza. La jirafa de Rothschild, la verdadera torre viviente de la sabana. Con su cuello interminable y sus patas largas como troncos, este gigante se mueve con una elegancia que parece sacada de un sueño, luciendo un patrón de manchas oscuras que la distingue de cualquier otra de su especie. Su altura no es solo para impresionar, es su gran ventaja estratégica. Mientras que en el suelo la competencia por la comida es una guerra constante entre miles de animales, la jirafa vive en un mundo aparte. Gracias a su estatura, alcanza las hojas más tiernas y nutritivas de las copas de las acacias, donde ningún otro herbívoro puede llegar. Sin embargo, estar en la cima tiene su precio. Cada vez que baja la cabeza para beber agua, se coloca en una posición de peligro absoluto, volviéndose vulnerable por unos segundos que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. A pesar de su apariencia pacífica y sus movimientos lentos, la jirafa es una centinela incansable. Sus ojos, situados en lo más alto, funcionan como torres de vigilancia que escanean el horizonte a kilómetros de distancia. Esta visión privilegiada le permite detectar la silueta de un león o el sigilo de un leopardo mucho antes de que estos puedan acercarse. Y si el peligro llega a estar frente a ella, la jirafa revela una fuerza oculta y aterradora.
Sus patas delanteras son armas capaces de lanzar patadas tan violentas que pueden fracturar el cráneo de un depredador o detener en seco el ataque de un rey de la selva. Para mantenerse fuerte, debe recorrer enormes extensiones de terreno, moviéndose al ritmo de las estaciones y de la vegetación. Esta vida de constante caminante la obliga a ser resistente y a conocer cada rincón de su hogar. La jirafa de Rothschild es, en esencia, un equilibrio perfecto entre la fragilidad y la potencia. Observarla cruzar la llanura es entender que, en la sabana, no solo sobrevive el más feroz, sino también aquel que tiene la altura para ver el peligro venir y la gracia para seguir caminando a pesar de él. Es el símbolo máximo de la resistencia. Una criatura que toca el cielo mientras mantiene los pies firmes en la indómita tierra africana. A medida que el sol se eleva sobre las llanuras de Uganda, una figura de porte elegante y mirada eléctrica destaca en el horizonte. El topi, un antílope que ha convertido la vigilancia en su mejor seguro de vida. Con su pelaje de un tono marrón rojizo que brilla bajo la luz y sus cuernos curvados hacia atrás, este animal es mucho más que un simple habitante de la sabana. Es un estratega que vive en un estado de alerta total. En un entorno donde el peligro puede esconderse detrás de cualquier matorral, el topi ha desarrollado una habilidad única, la capacidad de detectar amenazas a distancias asombrosas. Es común verlo subido a lo alto de montículos de tierra, usándolos como torres de observación para escanear el terreno. No es solo un corredor veloz, es un centinela que calcula cada movimiento. Cuando el peligro se hace real, su cuerpo, diseñado para la resistencia, se activa como un resorte, permitiéndole desplazarse con una rapidez que deja atrás a la mayoría de sus perseguidores. La vida en las llanuras abiertas de Uganda no es sencilla. Los recursos son escasos y la comida suele estar dispersa, lo que obliga al topi a ser un viajero incansable. Su dieta se basa en pastos que otros animales ignoran, lo que le permite sobrevivir en zonas difíciles donde el agua es un tesoro raro. Esta capacidad de adaptación lo convierte en un verdadero guerrero de la escasez, alguien que sabe cómo sacar provecho de una tierra que parece no ofrecer nada. Sin embargo, su verdadera fuerza reside en su familia. Los topis no enfrentan la sabana solos, se agrupan en núcleos familiares donde la cooperación es la regla de oro. Mientras los jóvenes descansan en el centro del grupo, los adultos forman un anillo de seguridad en los bordes, con los ojos siempre fijos en el horizonte. Esta unidad es lo que les permite dormir en un mundo lleno de colmillos y garras. El topi es el recordatorio de que en la naturaleza, la atención al detalle y la lealtad al grupo son las llaves que abren la puerta de la supervivencia. Entre los habitantes más fascinantes de las llanuras ugandesas, la cebra destaca como una verdadera obra de arte en movimiento.
Su cuerpo, cubierto por un patrón inconfundible de rayas blancas y negras, la ha convertido en uno de los íconos más poderosos de la vida salvaje. Sin embargo, este diseño no es un simple capricho de la naturaleza, es una armadura visual diseñada para la confusión y la supervivencia. Esas rayas cumplen una misión vital. Cuando una manada corre unida, el contraste de sus pelajes crea una ilusión óptica que marea a los depredadores. Para un león es casi imposible distinguir dónde termina una cebra y dónde empieza la otra, lo que dificulta enormemente que pueda elegir a un solo objetivo para atacar. Es un camuflaje social que convierte al grupo en una masa borrosa e indescifrable. Al igual que otros herbívoros de la región, la cebra es una viajera incansable. Su vida depende de los pastos que brotan tras las lluvias, lo que la obliga a desplazarse sin descanso por las planicies. Lo que hace especial a la cebra es su sistema digestivo de alta resistencia. Puede alimentarse de hierbas duras y secas que otros animales desprecian, lo que le da una ventaja enorme cuando la sequía aprieta y el alimento escasea. Su fuerza no reside solo en su dieta, sino en su unión. Las cebras viven en grupos familiares muy estrechos, generalmente liderados por un macho protector que vigila mientras las hembras y los potros se alimentan. Cuando el peligro acecha, no huyen en desorden, se mueven como una sola unidad coordinada. En medio del caos de una persecución, sus rayas ayudan a que los miembros del grupo se mantengan visualmente conectados entre sí, creando un muro defensivo que protege a los más vulnerables. En la sabana africana, la cebra es el ejemplo perfecto de que la belleza puede ser la estrategia de defensa más efectiva. En las vastas extensiones de Uganda, donde el sol cae con la fuerza de un incendio y la tierra parece rendirse bajo el calor, surge una figura que es pura voluntad: el facóquero africano, el guerrero rústico de la sabana. Con su cuerpo bajo, macizo y una apariencia que parece tallada en roca, este animal se desplaza con una decisión que deja claro que en el mundo salvaje no hace falta ser el más bello para ser uno de los más respetados.
Su piel oscura y su pelaje áspero no son casualidad, funcionan como una armadura natural diseñada para resistir desde las espinas más filosas hasta los ataques de insectos persistentes. Pero lo que realmente define al facóquero es su asombrosa capacidad de transformación. No es un cazador, pero es un buscador de tesoros incansable. Gracias a su hocico potente y endurecido, domina el arte de la excavación. Puede romper el suelo seco y agrietado en segundos para desenterrar raíces, bulbos y tubérculos que otros animales ni siquiera saben que existen. Aunque a menudo se le ve trotando solo con la cola levantada como una antena, el facóquero entiende el valor de la unidad. Forma pequeños grupos familiares donde la vigilancia es constante. En la sabana el peligro nunca descansa. Leopardos y leones conocen bien su rastro, pero el facóquero tiene trucos bajo la manga. Su inteligencia es sorprendente. Es capaz de memorizar la ubicación de múltiples madrigueras y rutas de escape para usarlas en el momento exacto en que la sombra de un depredador se alarga sobre él. Sin embargo, que nadie se confunda con su tamaño. Cuando el espacio para huir se agota y se ve acorralado, el facóquero deja de ser un forrajeador para convertirse en un luchador feroz. Sus colmillos superiores, curvados y afilados, son armas letales capaces de infligir heridas profundas incluso a los cazadores más grandes. Es un animal que vive en un equilibrio perfecto entre la valentía de un guerrero y la prudencia de un sabio, utilizando cada grieta del terreno y cada matorral espeso para burlar a la muerte. El facóquero es, en definitiva, el alma de la resistencia africana. Un superviviente nato que demuestra que la fuerza y la inteligencia pueden vencer a cualquier entorno hostil. Bajo la superficie de los ríos y lagos de Uganda, allí donde el agua parece estancada y tranquila, acecha una masa de músculos y voluntad que no conoce rival. El hipopótamo, el verdadero tirano acuático. Aunque su figura voluminosa y sus movimientos pausados puedan engañar al ojo inexperto, tras esa apariencia de gigante perezoso se oculta uno de los animales más territoriales y peligrosos de todo el planeta. Este coloso ha hecho del agua su fortaleza. Pasa las horas más calientes del día sumergido casi por completo, dejando apenas sus ojos y orejas fuera para vigilar su reino mientras protege su delicada piel del sol abrasador. En el agua, su peso parece desaparecer. Se mueve con una agilidad asombrosa, siendo capaz de correr por el fondo de los ríos o nadar con una potencia que desafía las leyes de la física.
pero su verdadera cara se revela cuando alguien cruza la línea invisible de su territorio. Con una mandíbula que se abre de forma aterradora y colmillos que parecen dagas de marfil, el hipopótamo no duda en atacar a cualquier intruso, sea un cocodrilo o una embarcación, con una ferocidad que le ha ganado el título del mamífero más letal de África para los seres humanos. Sin embargo, este gigante tiene una doble vida. Al llegar la noche, cuando la sabana se enfría, el hipopótamo abandona su refugio líquido y se interna en las llanuras para cumplir con su apetito voraz. En una sola jornada nocturna, puede devorar hasta 40 kilogramos de hierba, recorriendo kilómetros de pastizales antes de que los primeros rayos del sol lo obliguen a regresar a la seguridad del río. Es un viajero de la oscuridad que, a pesar de su tamaño, se desplaza con un silencio inquietante por la tierra firme. En las grandes colonias del Nilo Blanco, la vida es una negociación constante de fuerza y espacio. Al no tener casi depredadores naturales debido a su tamaño descomunal, su mayor reto es la convivencia con otros de su propia especie. La fuerza del grupo y la protección de las crías son sagradas, y cualquier conflicto interno se resuelve con demostraciones de poder que hacen temblar la ribera. El hipopótamo es el dueño absoluto de dos mundos, un soberano que nos recuerda que la verdadera fuerza no necesita ser veloz ni estilizada para dominar por completo su entorno. Mientras los depredadores patrullan las sombras, un gigante camina bajo el sol de Uganda con una misión que va más allá de la caza: el elefante africano. No es solo el mamífero terrestre más grande del planeta, es el verdadero arquitecto de la naturaleza, un coloso cuya simple presencia tiene el poder de rediseñar el mapa de la sabana y decidir quién más podrá sobrevivir en ella. Con un apetito tan grande como su cuerpo, un adulto puede devorar hasta 200 kilogramos de plantas en un solo día. Al moverse, el elefante no pide permiso, derriba árboles antiguos y aplasta la maleza espesa, abriendo caminos y dejando que la luz del sol llegue por fin al suelo. Gracias a este trabajo pesado, el pasto fresco comienza a brotar donde antes no había nada, creando banquetes gratuitos para cebras, gacelas y ñus. Además, mientras viajan kilómetros y kilómetros, estos gigantes funcionan como sembradores invisibles, dispersando semillas a través de su rastro y asegurando que la vida vegetal nunca deje de renovarse. Pero su ingenio brilla con más fuerza cuando la tragedia de la sequía golpea la tierra. Cuando los ríos desaparecen y el suelo se agrieta, el elefante no se rinde. Usando sus poderosos colmillos como herramientas de excavación, perfora el lecho seco de los ríos hasta alcanzar el agua que se esconde bajo la superficie. Estos pozos improvisados son verdaderos milagros en el desierto. No solo salvan la vida de la manada, sino que se convierten en oasis para decenas de otras especies que, sin la fuerza del elefante, morirían de sed. La verdadera magia de este animal reside en su corazón y en su memoria. Las manadas no son grupos al azar, son familias unidas bajo el mando de una matriarca, la hembra más sabia, quien guarda en su mente el mapa de todas las fuentes de agua y rutas seguras descubiertas durante décadas.
Cuando el peligro acecha, la cooperación del grupo es total. Se cierran en un anillo de carne y hueso, colocando a los pequeños en el centro y levantando sus trompas y colmillos como una muralla infranqueable. Ante esta unión, incluso el león más valiente sabe que no tiene oportunidad. El elefante es al mismo tiempo una fuerza destructora y un protector incansable, el pilar sobre el cual se apoya todo el equilibrio de la vida salvaje. Mientras el sol se hunde en el horizonte, tiñendo de púrpura y oro las vastas sabanas y las selvas impenetrables de Uganda, nuestra travesía por este reino indómito llega a su fin. Hemos recorrido un mundo donde el tiempo parece detenerse, siendo testigos de la fuerza tranquila de los elefantes que moldean la tierra. Y del sigilo casi sobrenatural de los felinos que patrullan las sombras al caer la tarde. Cada rincón de este ecosistema es un recordatorio de que la vida, en su estado más puro, es un espectáculo de resistencia y belleza. A lo largo de este viaje hemos aprendido que la supervivencia en Uganda no es fruto del azar, sino de una danza perfecta y delicada entre la fuerza bruta, el ingenio más agudo y la capacidad de adaptarse a un entorno que no perdona errores. Desde el hipopótamo que custodia las aguas del Nilo hasta el pequeño facóquero que desafía a la sequía, cada criatura cumple una misión sagrada que mantiene en pie este frágil equilibrio. Aunque nuestra cámara se apague y las huellas de nuestro paso se borren, la historia de la vida salvaje sigue latiendo en cada susurro del viento entre la hierba alta y en cada corriente que fluye por los ríos. La maravilla de este mundo natural es un regalo que nos invita a observar con respeto y a proteger con determinación. Nos despedimos con la esperanza de que estas llanuras sigan vibrando con el rugido del león y el caminar de los gigantes, permitiendo que la magia de África se cuente con la misma fuerza de generación en generación. Si el rugido de la sabana y los secretos de estas criaturas han despertado algo en ti, no dejes que la llama se apague. Tu apoyo es el motor que nos permite adentrarnos en los rincones más peligrosos y fascinantes del planeta para traerte la cruda realidad de la supervivencia. Haz que tu presencia cuente. Presiona el botón de me gusta y únete a nuestra comunidad de exploradores ahora mismo. Cada nueva suscripción es un compromiso con la naturaleza y una entrada de primera fila para la próxima gran expedición. La verdadera aventura no ha hecho más que empezar. ¿Te atreves a seguir el rastro?